Hola amigos, bienvenidos de nuevo al canal. Para nadie es un secreto que Granada es una de las ciudades más bellas de España. Hoy vamos a visitar otros dos lugares de Granada que son imperdibles en una visita a la ciudad, la Catedral y la Basílica de San Juan de Dios. Nuestro recorrido empieza por la Catedral de Granada, uno de los grandes templos del Renacimiento español, levantada sobre la antigua Mezquita Mayor tras la conquista cristiana. Su construcción comenzó en el siglo XVI y desde el primer momento se concibió como un símbolo de poder y de renovación religiosa. Nada más entrar a la catedral, lo que más sorprende es la luz. A diferencia de muchas catedrales góticas, aquí no domina la penumbra, sino una claridad casi deslumbrante. Uno de los elementos más característicos son las columnas, altas, esbeltas, de un blanco luminoso. Se elevan con elegancia y dividen el espacio en naves. Pero el verdadero corazón del templo está al fondo, la capilla mayor con planta circular y un diámetro de 22 metros y una altura de 45. Este diseño rompe con la tradición longitudinal de muchas iglesias medievales. Aquí la experiencia religiosa de los fieles es diferente gracias a la proximidad en torno al altar mayor que se encuentra en el centro de una rotonda abierta. La capilla está rodeada por un anillo de columnas que sostienen una estructura elevada, generando una sensación de amplitud y monumentalidad y coronada por una espléndida cúpula semiesférica. La luz entra desde lo alto, iluminando el espacio de forma casi teatral. El eje central de la capilla es el altar mayor, un bloque sobrio y exento de ornamentos que destaca por su énfasis en la Eucaristía. Sobre el altar vemos un bello tabernáculo con una altura de 7 metros. Su base circular está decorada con águilas, ángeles y animales fabulosos. En su interior, un sagrario rectangular de plata está decorado con relieves que representan la Última Cena, enmarcados por pilastras renacentistas y rostros de ángeles. La iconografía de la capilla mayor narra la historia de la salvación, desde el pecado original hasta la redención en Cristo. Este relato se desarrolla a través de las esculturas, pinturas y vidrieras que adornan el espacio. A ambos lados de la capilla mayor vemos dos bellos púlpitos del barroco del siglo XVIII. Para su construcción se usó piedra blanca, jaspe y mármol. A lo largo de las naves laterales se encuentran otros retablos y capillas, cada uno con su propia decoración y dedicación. Algunos incorporan elementos barrocos añadidos en siglos posteriores, lo que crea un interesante contraste con la pureza renacentista del conjunto principal. Este es el retablo del Triunfo de Santiago, que nos muestra una monumental escultura ecuestre del patrón de España, Santiago Apóstol. Se le ve en actitud victoriosa evocando la imagen de Santiago Matamoros como defensor de la fe cristiana. La composición transmite movimiento y fuerza y refleja una mentalidad muy ligada a la España de la Reconquista. Este otro es el retablo de Jesús Nazareno, que presenta 9 lienzos de formato muy diverso. Los lienzos son de temas tales como San Pedro Arrepentido, el martirio de San Bartolomé y Santa María Magdalena penitente en el desierto. Pero el protagonismo recae en el lienzo central que representa el encuentro de la Virgen María con Cristo cargando la cruz. Este retablo busca la emoción del fiel con una imagen más cercana y humana. Ahora entramos en la sacristía. No está pensada para el público en primer lugar, sino como lugar funcional donde se preparan los oficios litúrgicos, pero aún así se cuidó enormemente su decoración. Uno de los aspectos más llamativos son las cajoneras de madera que recorren las paredes. Se trata de muebles de gran calidad elaborados con maderas nobles, donde se guardan los ornamentos litúrgicos, casullas, dalmáticas y estolas. Son auténticas piezas de artesanía con tallas, molduras y detalles decorativos que reflejan el gusto de la época. Las paredes están decoradas con pinturas y elementos religiosos, creando un ambiente más íntimo que el resto de la catedral. En conjunto, la Catedral de Granada nos muestra una estética especial que en su momento significó una forma nueva de entender el espacio sagrado.
Su luz, sus columnas y la sorprendente forma circular de su capilla mayor la convierten en una de las catedrales más singulares de España. El segundo lugar que visitamos hoy es la Basílica de San Juan de Dios, construida en el siglo XVIII en el apogeo del estilo barroco y que posee uno de los interiores más impactantes de toda Granada. Frente a la sobriedad renacentista de la catedral, aquí entramos de lleno en el exceso y la teatralidad del barroco. Todo está pensado para emocionar, para impresionar y para elevar el espíritu. Nada más cruzar la puerta, lo primero que sorprende es el dorado omnipresente. Columnas, molduras, retablos, todo parece cubierto de pan de oro. En el barroco, el oro simboliza lo divino, lo eterno, lo celestial. La luz natural que entra por las ventanas se refleja en cada superficie, creando una sensación casi irreal. La nave principal es relativamente estrecha, pero muy alta. Esto genera un efecto vertical muy potente. La vista se dirige automáticamente hacia arriba. A ambos lados encontramos capillas laterales ricamente decoradas, cada una con su propio retablo, esculturas y pinturas. No hay prácticamente un centímetro sin ornamentación. Las columnas salomónicas, esas columnas en espiral tan características del barroco, añaden dinamismo al espacio. Todo parece moverse, fluir, como si la piedra y la madera estuvieran vivas. El recorrido visual culmina en el altar mayor, uno de los puntos más espectaculares del templo. El altar es una auténtica explosión barroca. Esculturas, ángeles, columnas, relieves, todo dispuesto en varios niveles creando profundidad y movimiento. Es casi como un escenario teatral donde cada elemento tiene su papel. Si levantamos la vista, los techos y la cúpula continúan el espectáculo visual. Las bóvedas están cubiertas de frescos y decoraciones que refuerzan la sensación de estar en un espacio celestial. Los colores, las figuras, las escenas religiosas, todo contribuye a crear una narrativa visual que envuelve al visitante. Uno de los espacios más singulares se encuentra en la parte superior, el camarín, una especie de habitación elevada detrás del altar. La basílica es el centro espiritual de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, y en ella se custodian los restos y reliquias del santo. Su cuerpo se conserva como reliquia en una urna ricamente decorada, lo que convierte este lugar en un importante punto de peregrinación. Este camarín es una joya dentro de otra joya. Se trata de un espacio íntimo, aún más recargado si cabe, donde se custodian reliquias y objetos de gran valor devocional. La decoración es extremadamente detallada. Espejos, plata, oro, pequeñas esculturas, todo diseñado para crear una atmósfera casi mística. En conjunto, la basílica no solo es un templo, sino una declaración artística y espiritual del barroco. Es quizás un poco recargado, pero no hay dudas de que no deja a nadie indiferente. Con esto terminamos. Si viajas a Granada, te sugerimos que no dejes de visitar su catedral y la Basílica de San Juan de Dios, dos templos muy diferentes entre sí, pero ambos muy hermosos. Si la catedral representa el orden y la proporción del Renacimiento, San Juan de Dios representa la emoción, el movimiento y la teatralidad del barroco. Recuerda además que tenemos en nuestro canal 2 videos más sobre Granada, uno sobre la Alhambra y otro sobre la Cartuja. No dejes de verlos. Y como siempre te decimos, si quieres más guías sobre cómo mudarte, vivir o retirarte en España, o que te mostremos paseos como este, suscríbete al canal, dale like a este video y déjanos tus preguntas en los comentarios. Hasta la próxima.